Muchos hospitales se han reconstruido y para el próximo año vamos a construir el nuevo Hospital Rosales. Hospital para la zona norte de San Salvador, en Nejapa, y se aumentarán los centros de salud a nivel nacional. Gobierno del presidente. ¿Y por qué no lo hicieron? ¿Cómo? ¿Por qué no lo hicieron? Si tenían los recursos aprobados. Mire. ¿Por qué no lo hicieron? Y podemos ver el momento exacto en que se le rompe el corazón. Vea, aquí se le rompe el corazón al Chino Flores. ¿Qué opinan ustedes? Soy un estratega electoral. Hay países que cambian poco a poco y hay países que en cuestión de un par de años parecen completamente diferentes. Y honestamente, cuando veo lo que está ocurriendo en El Salvador, es imposible no quedarse pensando en eso. Porque hace apenas unos años, cuando alguien mencionaba a El Salvador, muchas personas pensaban en inseguridad. Hoy cada vez más personas hablan del turismo. Hace algunos años, justamente lo que hablábamos anteriormente, en los años en los que gobernaron los animales políticos, los Meme Flores, los del FMLN, nadie quería visitar El Salvador, nadie hablaba del Salvador en ir a turistear, y ahora se ve el cambio. Entonces es bastante interesante, es justo lo que veníamos comentando. De inversión, de surf, de desarrollo y de algo que me llamó muchísimo la atención esta semana, la inauguración del nuevo hospital, un hospital público de última generación que incluso ha generado titulares porque podría atender a personas de otros países de la región, incluyéndonos a nosotros los hondureños. Esto ya lo comentamos, el creador de contenido Tecnoboca nos habló del tema, llamó, hizo una llamada, preguntó si iban a atender hondureños, y le dijeron que por el momento no, así que es bastante interesante, pero esto ha generado un enorme debate. Este es un creador hondureño que seguramente en su país esto resonó bastante. Les pregunto, ¿ustedes han visto algún video de este señor que son muy buenos comentando precisamente, hace como por decir rankings en Centroamérica, los países que son más seguros, los países que tienen la mejor comida? En un nuevo ranking internacional, El Salvador fue colocado dentro de los países más seguros del mundo y probablemente ustedes ya lo saben, pero hay gente de Centroamérica que no sabe esta información, así que me gustaría que todos en Centroamérica nos diéramos cuenta de la posición en la que está El Salvador en este momento. Muy interesante su contenido, les recomiendo que vayan a apoyarlo. Un complejo médico con tecnología que hace pocos años muchos habrían considerado imposible para Centroamérica, y eso me hizo pensar en algo. Más allá de las opiniones políticas que cada quien puede tener, hay una realidad difícil de ignorar. El Salvador está enviando un mensaje al mundo, y ese mensaje es que los países sí pueden transformarse, porque cuando aumenta la seguridad comienza a llegar el turismo. Cuando llegan los turistas, llega la inversión, y cuando llega la inversión empieza a aparecer un nuevo proyecto, nuevas oportunidades y nuevas obras. Los números hablan por sí solos. El Salvador rompió récord turístico recientemente, superando los 4 millones de visitantes internacionales en un año, algo que habría parecido impensable hace un par de años atrás. Y quizás lo más sorprendente es que cada vez más medios internacionales hablan del país como uno de los lugares más seguros del continente para visitar, un cambio tan grande que ha llamado la atención incluso fuera de América Latina. Pero honestamente creo que lo que más impresiona no es el hospital, no es el turismo, no son las playas, ni siquiera son los récords. Lo más impresionante es ver un país convencerse de que puede aspirar a más, porque las obras se construyen con concreto, los hospitales se construyen con acero, pero el futuro de un país se construye primero con una idea, la idea de que las cosas pueden mejorar. Y hoy, independientemente de cualquier debate político, El Salvador se ha convertido en uno de los ejemplos más comentados de transformación en toda América Latina. Y si tuviera que resumir lo que está ocurriendo en una sola frase, diría esto: hay países que tienen potencial y hay países que un día deciden demostrarlo. Vean ustedes, justamente esto resume perfectamente lo que hemos hablado en todas estas transmisiones de esta semana debido a la inauguración del Hospital Rosales. Los salvadoreños, ustedes tienen que entender que lo que están demostrando al mundo no es solo que en su país pueden construirse obras, sino que esta es la demostración de que un país puede cambiar su realidad radicalmente cuando se decide.
Cuando el pueblo junto a un gobierno se meten en la cabeza que hay que avanzar, hay que progresar, cuando se deja de lado a esa política corrupta y fracasada, esos dinosaurios que simplemente sirven para estorbar, se puede avanzar. El mundo entero está viendo todo esto, el mundo entero está entendiendo que liderazgo como el de Bukele, que estilos así directos que buscan resolver y no solo una retórica, discursos, palabras bonitas, quedar bien, que es lo que se maneja en la política convencional. No, él simplemente dijo, nosotros vamos a buscar hacer lo que mi pueblo necesita, y se pusieron a trabajar sin politiquería, sin discursos baratos, y eso es lo que están viendo las otras naciones. Muy importante, les traigo este video, como les digo, es un hondureño, para seguir reafirmando que hay muy buenos hondureños, defensores de lo que está pasando en El Salvador, que incluso no somos los únicos aquí en este canal que lo vemos como que Bukele es más que un político salvadoreño, que el presidente de El Salvador, sino alguien que está dando un ejemplo muy potente. Ustedes ya saben que yo soy venezolano, y yo les he venido diciendo, lo más importante es que para la región no ha sido simplemente un hospital el que se inauguró, no ha sido simplemente un hospital moderno con tecnología, ha sido esa demostración de que un país sin tener muchos recursos, teniendo tantas adversidades como las tenía en el pasado, ahora gracias a Dios ha ido avanzando, pero un país puede comenzar a demostrar cosas enormes. Y vamos a escuchar este video. Lo que vas a ver a continuación te va a dejar estupefacto. Porque cuando las cosas se administran bien, alcanza para todo. Vean esto. Es un placer poder darle la bienvenida al nuevo Hospital Rosales. Como siempre decimos, lo público debe ser mejor que lo privado. El dinero alcanza cuando nadie roba. Y qué mejor discurso que una gran obra como esta. Nos encontramos en el servicio de emergencias. Cada cama tiene su equipamiento. Tenemos monitores de signos vitales, incluso tenemos ventiladores mecánicos. Tenemos todas las especialidades. Cirugía de alta complejidad, de mediana y de baja complejidad. Esta es nuestra sala de cirugía robótica. Hay que utilizar unas gafas 3D para poder ver en la consola. Gusto presentarle la unidad de cuidados intensivos del nuevo Hospital Rosales. Aplauso de pie. Allí, de verdad. Este hombre que vemos aquí, este barbudo, este peludo, es venezolano, y justamente les traigo este video para que vean ustedes que al presidente Bukele en todos los rincones lo respaldan. Tengo que decirlo, pero ¿por qué mi pueblo venezolano, por qué nosotros como venezolanos no podemos disfrutar de instalaciones de primera como estas? Vean ustedes lo que les decía. Esto se está preguntando toda la población, mi gente. Este mensaje, esta pregunta, ni siquiera todos estamos felices por El Salvador, por lo que está pasando, pero nos preguntamos realmente, ¿cómo es posible que nosotros no estamos pudiendo? Todos sabemos la respuesta. Nuestros políticos están robando el dinero. Tenemos ineptos, incompetentes. Y ese es el mensaje. Tenemos que cambiar a esa gente. Ahí lo acaba de decir el hombre. ¿Qué mejor discurso que esta gran hazaña? ¿Ustedes se imaginan un hospital de esos por cada estado en nuestro país? Tecnología de primera. Todo lo que se han robado es para construir en el área de salud una fortaleza. Imagínense en el área de educación y todo lo que necesita nuestro país, Venezuela. Y habiendo recursos. Bravo, Nayib. Esperemos ver a Venezuela en algún momento con nuestros hospitales con tecnología de punta. Pero después andan llorando que nuestros cerebros se fueron. Ustedes los corrieron. No se dejen engañar que el mundo mundial se volvió loco de locura. Quería traerles también, muy importante, un testimonio de mi gente para que no crean que solo soy yo. Hay muchísimos venezolanos que también reconocen, elogian ese increíble trabajo del presidente salvadoreño. Por aquí nos dice Nane, Latinoamérica tiene mucho tiempo sometida por los corruptos. Esto es algo que no se puede olvidar. Eso es algo que no se puede pasar por alto. Lo que está pasando en El Salvador tiene que ser una referencia para nuestras naciones. Y para ejemplificar, que vean ustedes que no es una exageración, ya el mundo sabe muy bien que Venezuela es un país con muchísimos recursos, que tiene mucho que podría aprovechar. Salió bendecido con ese
esa cantidad enorme de petróleo, las reservas más grandes de petróleo. Sin embargo, hay que resaltar que es de suma importancia el liderazgo correcto, porque si no pasan cosas como esta. Yo quiero que vean ustedes estas imágenes de los quirófanos en Venezuela. Las imágenes parecen una película de terror, pero la verdad es que son los quirófanos de el Hospital José María Benítez de la Victoria Estado Arabia. Pero la realidad de estos quirófanos... Vean ustedes, comparen esto. Justamente lo que les digo. ¿Por qué creen ustedes que ese Chile se impacta tanto? Porque mientras en El Salvador, un país que no tiene los grandes recursos que Venezuela, está haciendo obras como estas, esto es los implementos que tienen lamentablemente los quirófanos en Venezuela. ¿Creen ustedes que es justo? ¿Creen ustedes que el pueblo venezolano, teniendo tantos recursos, que exprimen los políticos corruptos y no les dan nada al pueblo? No es justo esto, y la demostración de cuál es el camino correcto es que tenemos que apostar por esos liderazgos como Bukele. Por eso la gente se impacta, por eso la gente se hace esa pregunta, por eso algo como la inauguración del Hospital Rosales ha impactado tanto, señoras y señores. No, es la realidad de muchos quirófanos en los hospitales de Aragua y en los hospitales de toda Venezuela. Hace unos días subí un video hablando de esta situación porque es una situación que me duele mucho. Y me duele porque tengo casos todos los días de niños, de adultos, de ancianos que necesitan atenderse en los hospitales y no tienen cómo hacerlo. Hoy hago esto para que a quien le corresponda solucionar esto se ponga la mano en el corazón. Vamos a meterle un cariñito al quirófano del Hospital José María Benítez. Vamos a meterle un cariñito a los quirófanos de todos los hospitales y hagamos algo urgente porque la gente lo necesita. Los platos rotos lo pagan los pacientes y también lo paga el personal de salud que le toca trabajar todos los días bajo estas condiciones. Ojalá se haga algo pronto. Vean ustedes, ¿por qué creen ustedes que me indigna tanto cuando salen estos expertos, estos señores que saben mucho de democracia, a decir que en El Salvador hay una dictadura, pero Nicolás Maduro, que Chávez, que Fidel Castro son demócratas? Esa es la postura de muchos de estos expertos, incluso muchos de ellos en Naciones Unidas, incluso muchos de ellos llevando las riendas de países, llegan a opinar de lo que pasa en El Salvador como algo negativo, mientras señores que hemos vivido condiciones como estas, hemos visto cómo se despilfarra nuestro dinero, vemos con asombro lo que está pasando en El Salvador. Entiendan ustedes por qué es tan importante que convenzamos a muchas otras naciones de que no opten por este camino que te lo pintan muy bonito. Es la revolución del pueblo, quitarle a los ricos para darle a los más vulnerables. Eso no pasa, señoras y señores. Y alguien que ha hablado de esto precisamente, lo que le acabo de mencionar, es nada más y nada menos que el líder salvadoreño. En una ocasión muy interesante salió a decir esto. Nayib Bukele lo dijo sin rodeos. La izquierda no tiene un solo caso de éxito para mostrar, ni uno. Escuchemos por aquí. Pero adueñaba de banderas como vamos a sacar a la gente de la pobreza o vamos a ayudar a los pobres. Es mentira. Nunca lo han hecho. Lo único que ha sido bueno de la izquierda es crear pobreza. Y lo hemos visto en todos lados. Pero tiene la bandera. Ha habido un cambio en el mundo últimamente. Si ustedes ven, las camisetas del Che ya no se venden como antes. Como que la juventud ha entendido, por tal vez ver tantos fracasos de sistemas que no han funcionado, la juventud ha entendido que el único camino de la humanidad es el desarrollo económico por medio del emprendedurismo y el empresariado y las reglas claras, pero también muchas veces ganan en el discurso. Eso es muy importante y relevante. Muchas veces esa gente nos gana en el discurso. Maduro, Chávez ganaron mucho ese discurso, y mientras en Venezuela la gente no tenía que comer, la gente tiene hoy esos hospitales, siendo un país sumamente rico, había gente en el mundo que defendía, incluso vimos a gente saliendo a marchar, gente tostada de la cabeza diciendo que había que liberar al demócrata Nicolás Maduro, imagínense ustedes. Pero por eso aquí precisamente Bukele nos hablaba de la importancia de la batalla cultural, de que dar ese mensaje de que hay que convencer a más naciones, es justamente lo que hemos venido haciendo y apoyándonos con su ejemplo, con su referencia.
Vamos a leer algunos comentarios que nos dicen por aquí. Esa es la democracia que defendía el FMLN, nos dice Joaquinito. Colombia, Perú, vota bien por tu futuro y el de tus hijos. José nos dice, Gabo, ¿sabes una cosa? Ahora entendemos por qué querían bloquear al presidente desde el principio. Vamos a ver por aquí. Vean ustedes este video, otros ciudadanos de República Dominicana. Para los que ayer estuvieron en la transmisión, para los que vieron el video que teníamos por allí, según por allí algunos opositores dicen que a Bukele no lo conoce nadie. Uno sale de aquí, yo viajo mucho, uno sale de acá, de El Salvador, y pregunta quién es Bukele, nadie sabe quién es Bukele. ¿Qué opinan ustedes? Según ellos, a Bukele no lo conoce nadie, pero cada vez más vemos videos y videos de ciudadanos de todas partes del mundo elogiando el trabajo de Bukele. Veamos este video. ¿Alguien me puede explicar a mí cómo es posible que el presidente Nayib Bukele, que no entiende absolutamente nada, cómo es que lo hace, un presidente tan joven, un presidente que tiene tan poca experiencia, vamos a decir, o que no tiene experiencia política, vamos a decirle así, experiencia presidencial, que es mejor, porque experiencia política ya tiene, pudo agarrar el país más inseguro del mundo y convertirlo en uno de los países más seguros del mundo. Agarrar un país con una deficiencia educativa, con una deficiencia de salud y ponerlo en los principales países. Acaba de inaugurar un hospital que se puede comparar con los mejores hospitales del mundo. Incluso acaba de dar unas declaraciones de que el 100% de los jóvenes de su país tienen el 100% de la beca para estudiar en las universidades. No entiendo cómo un presidente que no tiene experiencia, vamos a decirle así, pudo hacer todo esto en tan poco tiempo por un país, sin contar la infraestructura de su país, sin contar muchos beneficios. Entonces, presidente de Latinoamérica, vamos a poner por ejemplo República Dominicana, que son presidentes que tienen años ya liderando y que tienen mucha experiencia, no pueden mejorar el país ni en un 10%. Alguien que me explique porque no estoy entendiendo. Hablamos el martes. ¿Alguien me ¿Cómo se le puede explicar? Bueno, es fácil, señoras y señores. ¿Por qué? Porque la diferencia de Bukele y los otros políticos es que Bukele ha llegado a trabajar, ha venido de una familia de empresarios, ha entendido que para llevar las riendas de una nación se necesita experiencia en liderazgo, en conseguir resultados. Es bastante interesante ver estos videos porque, como vimos anteriormente, según la oposición, esto es propaganda. ¿Qué es propaganda? Que le están haciendo a Bukele, pero la realidad es que es el asombro de la gente. Nos hablaba creador de República Dominicana precisamente de ese impacto que ven ellos al darse cuenta que en la región han tenido políticos que no han dado ni un resultado, no han construido nada, no han hecho nada. Sin embargo, incluso pasan periodos y periodos y como no hay más nada, como no hay otra opción, le vuelven a dar la oportunidad. Eso es algo que se repite bastante. Y él nos hablaba de que Bukele no tenía experiencia, quizás experiencia política. Sin embargo, los resultados que ha conseguido el presidente Bukele son impactantes. Y esto era algo que justamente Bukele comentaba sobre la experiencia política. Veamos este video. Con la gente con experiencia política, ¿qué es? Lo que hemos tenido es ineficiencia, los mismos resultados de siempre. Un hombre muy inteligente, probablemente el hombre más inteligente del mundo, dijo una vez, no se puede hacer lo mismo de siempre y esperar un resultado diferente. Si vamos a elegir a los mismos de siempre porque tienen experiencia política, pues no esperemos cambios, esperemos lo mismo. Y si no peor, porque se van maleando con el tiempo. La realidad es que yo creo que necesitamos gente con menos experiencia política. Incluso, bueno, yo ya tengo casi un periodo completo de ser alcalde y gracias a Dios nos ha ido muy bien. Pero incluso deberíamos de empezar a involucrar gente con cero experiencia política, que tenga experiencia de otro tipo, que tenga experiencia de liderazgo, que tenga experiencia empresarial, que tenga experiencia profesional, gente que de verdad quiera hacer un cambio por el país. Pero si vamos a elegir por experiencia política, entonces bueno, no nos quejemos entonces por la realidad del país, porque nosotros mismos estamos votando por los mismos de siempre. Justamente este mensaje es el que nosotros hemos repetido con bastante, haciendo bastante énfasis en lo que ha estado pasando en la región. Que tenemos que apostar por estos nuevos líderes que no son unas garrapatas del Estado, que no vienen de lo mismo de siempre, que no representan lo mismo.